Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras arquitectónicas y escultóricas que los helenos, especialmente los del periodo helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. A lo largo del tiempo distintos autores confeccionaron diferentes listados, pero el definitivo no se fijó hasta que el pintor neerlandés Maarten van Heemskerk realizó en el siglo XVI. La Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Fue ordenada a construir por el faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto Keops. El arquitecto de dicha obra es Emiunu. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo, en Egipto. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates o Mesopotamia. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río Éufrates, que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Se cree que sus diseños y construcciones se iniciaron en 600 a.C., por orden del rey Nabucodonosor II de la dinastía caldea del Imperio Neobabilónico. El templo de Artemisa o Artemision fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años, de grandes dimensiones y hermosa arquitectura. El templo estaba compuesto por numerosos edificios, que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. El templo de Artemisa fue destruido por un incendio, provocado por un hombre llamado Heróstrato, en el año 356 a.C. La estatua de Zeus en Olimpia fue una escultura crisoelefantina elaborada por el famoso escultor clásico Fidias, en Olimpia, Grecia, y forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue destruida y se perdió en el siglo V después de Cristo, y solo se sabe de ella gracias a descripciones de historiadores antiguos y representaciones en monedas. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo construido para albergarla. De acuerdo con una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto. El mausoleo de Halicarnaso o el sepulcro de Mausoleion fue un monumento funerario suntuoso construido entre el año 350 a 353 a.C. y en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Mausolo, un sátrapa del imperio persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana, Artemisia II de Caria, a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 46 metros de altura, y cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos. El coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en 292 a.C. y destruida por un terremoto en 226 a.C. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos Plinio el Viejo, Polibio II y Estrabón, y a las crónicas bizantinas de Constantino VII por Filogéneta, Miguel de Sirio y Filón. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representaba al dios griego del sol, Helios. Según Plinio el Viejo, medía unos 32 metros. El faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a.C. entre los años 285 y 247 en la isla de Faro en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro, con una altura estimada de 134 metros. Fue una de las estructuras hechas por el hombre más altas durante muchos siglos, y fue identificada como una de las 7 maravillas del mundo por Antípatro de Sidón. Sería derribado por los efectos de un terremoto a principios del siglo XIV.